El programa Capital Bike Share está ampliando su servicio en el condado de Fairfax. En el verano del 2026, nuevas estaciones llegarán a muchas zonas del condado, incluyendo Annandale, Seven Corners y Bailey's Crossroad, lo que eleva el total a más de 100 estaciones de bicicletas compartidas. Capital Bike Share ofrece opciones de transporte asequibles para conectar con rutas de autobús cercanas, centros comerciales, restaurantes, colegios y parques. El programa ofrece descuentos significativos para los residentes del condado que dependen de programas de asistencia estatal y federal en el condado de Fairfax. Buenas tardes a todos, soy el supervisor Andrés Jiménez. Estoy tan contento de tener el Capital Bike Share acá en Mason District. Tenemos más de 20 nuevos bike shares. Si miras detrás de mí, tenemos el metro, tenemos el Capital Bike Share para las comunidades que necesitan tener acceso, no solo para las bicicletas, pero también para el sistema del bus. Visite la página web de Capital Bike Share o use la aplicación móvil para encontrar bicicletas en su zona y comenzar a pedalear.